Hermanos míos, continuamos otra vez, ahora con la tercera parte que yo sospecho que va a ser la última. Van a ser 3 partes de este bloque, preguntas verdaderas. Entonces nos hacemos otra pregunta, finalmente, ya contestamos una. Entonces, ¿por qué? O sea, cuando ya vemos todo esto que pasó, ¿verdad? Oiga esto, ya vemos todo esto que ha pasado, tenía que pasar, tenía que venir la enfermedad, tenía que venir la muerte. Entonces nos preguntamos ahora, una segunda pregunta que tengo para ustedes. ¿Por qué la sangre, oiga esto, por qué la sangre de una persona sin pecado e inocente, o sea, Jesucristo, tuvo que ser el precio a pagar por nuestra redención si la caída fue causada por una mera desobediencia a un mandamiento? ¿Escucharon esa pregunta? Porque estos teólogos, como dice la Biblia, confundiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Estos teólogos no pueden dar con estas cosas que estamos hablando y que vamos a hablar. Pero esta pregunta tenemos que hacérnosla. ¿Por qué la sangre de Jesucristo, el único ser inocente que ha pisado esta tierra, sin pecado, tentado en todo, por qué la sangre de Él tuvo que ser el precio? ¿Por qué no otra cosa? Eso lo vamos a desarrollar en la siguiente pregunta, pero vamos a preguntarnos esto. ¿Por qué la sangre de una persona sin pecado, inocente como Jesucristo, tuvo que ser el precio a pagar por nuestra redención? ¿Por qué tuvo que ser eso? Si la caída simplemente fue causada por una desobediencia a un mandamiento, porque nos han enseñado que el pecado y todo, una de las cosas, de las varias cosas que nos han enseñado, es que lo que hizo Adán fue nada más desobedecer, y por la desobediencia sin explicar realmente en qué consistió la desobediencia, qué fue lo que realmente hizo Adán y Eva, qué hicieron, sino que solamente fue por la desobediencia a un mandamiento que se le dio, que no comiera del árbol. O sea, ¿por qué el precio tuvo que ser tan grande? Porque si usamos sentido común, use sentido común, hermano. Amén. Sáquese todo de la mente de lo que le han enseñado y lo que hay por ahí. Cualquiera que me escuche, en cualquier parte del mundo, por amor de Dios. Si fue solamente una obediencia, una desobediencia a lo que hubo en el huerto, a un mandamiento, y eso fue todo lo que trajo todo la caída y toda esta destrucción. ¿No? Si fue eso, ¿por qué el mundo tenía que ser redimido a través de la sangre de Dios, de la sangre de Jesucristo? ¿Por qué entonces hubiese sido solamente suficiente que Jesucristo hubiera venido un cierto tiempo a la tierra, escúchelo bien, y hubiera obedecido al 100% la ley de Dios, o sea, la ley de Moisés, que ahora vamos a tocar un tema sobre eso de la ley de Moisés? Hubiera sido suficiente que Él cumpliera toda la ley de Moisés a la perfección durante ese tiempo para entonces redimirnos. O sea, el precio a pagar hubiera sido, digámoslo así, que Jesús hubiera sido fiel a toda la ley de Dios, porque dice que el hombre que haciendo estas cosas, el hombre que haciendo estas cosas vivirá por ellas. O sea, el que hace la ley vivirá por la ley. ¿Ven? Hubiera sido suficiente que Jesucristo hubiera vivido 30 años en la tierra cumpliendo toda la ley perfecta de Dios. Ni siquiera hubiera sido necesario que Él se hubiera bautizado, o digamos que se hubiera bautizado, y después del bautismo pues ya es hora de, ¿verdad?, de irse al cielo.
Hubiera sido suficiente que Jesús hubiera obedecido todos los mandamientos de la ley, y eso hubiera sido ya entonces el precio a pagar. Que él hubiera sido tentado y todas estas cosas, ¿verdad?, a la desobediencia, y él hubiera obedecido, y por esos 30 años lo hubiera hecho a la perfección, toda la ley cumplida. Ya ese es el pago que hay que dar por la redención, porque fue una desobediencia solamente lo que trajo toda esta perdición. Entonces la gente no sabe a qué se refiere esa desobediencia, porque realmente hubo una desobediencia allí. Sí hubo desobediencia, pero el acto, ahí es donde vamos a entrar, la respuesta viene. Vamos a leer primero Mateo capítulo 26, versículo 28, Mateo 26, 28, dice la Escritura. Vamos a leer el verso 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, voy a leer de nuevo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre tuvo que ser derramada para la remisión de los pecados. O sea, si la causa de todos estos pecados que hemos cometido fue solamente la desobediencia a un mandamiento, ¿por qué tenía que haber un pacto nuevo? No como el pacto de Sinaí, un pacto con la sangre, un pacto de sangre, donde Jesucristo tuviese que haber derramado su sangre pura. Yo le voy a leer Romanos capítulo 5, versos 12 al 14. Dice la Escritura, oiga esto, vamos poco a poco, ¿ok? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, grábese bien esto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Ya sabemos que todo esto tenía que manifestarse, tenía que entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Pero dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así, escuche esto, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es importante esto. La muerte pasó a todos los hombres, se transmitió a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, escuche esto bien, antes de la ley, o sea, la ley de Moisés, había pecado en el mundo, porque ustedes saben, Moisés vino mucho después de Adán y de Abraham y de Isaac y de Jacob. Después apareció Moisés con la ley. Entonces, antes de la ley había pecado en el mundo. Pero dice, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, porque no había ley. Entonces no se puede acusar a una persona de pecado si no hay ley. No obstante, dice la Biblia, reinó la muerte. Ven que es el producto del pecado, ¿verdad? El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, porque escrito está que la paga del pecado, o el salario del pecado, es la muerte. ¿Ven? Y así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron. Voy a acercar este teléfono porque está lloviendo más duro. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura
del que había de venir. ¿Se dan cuenta cómo la Escritura habla esto? ¿Sí? O sea que antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, aunque no se inculpaba de pecado, reinó la muerte. Todos murieron. Desde Adán comenzó a morir toda la raza humana. Por cierto, vivían en esos tiempos hasta 800 años, 700 años. Pero dice, reinó la muerte. Desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Acuérdese lo que yo le dije. Para entender todas las Escrituras tenemos que ver a Jesucristo en todas las cosas. Adán era figura del que había de venir. Eso nos va a dar una clave a nosotros más adelante. Entonces reinó la muerte aún en las personas que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Eh? Reinó la muerte. Entonces, ¿cómo es esto, hermano? Voy a interrumpir un momentito aquí por la bulla del aguacero, porque esto no me deja hablar bien. Voy a hacer una pausa. Bueno, ya se fue la ráfaga esa de lluvia, que tenemos un huracán en el norte, por allá por Nicaragua, y nos está cayendo una lluvia intermitente. Así que, ya vimos, antes de la ley dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Sin embargo, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, yo quiero centrarme en el verso 12, donde dice, en la última sección, dice, y así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, esto yo quiero que usted lo entienda. Lo que pasó en el huerto del Edén, el pecado original, esta es la respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Por qué la sangre tuvo que ser derramada? Entonces, algo físico sucedió allí que transmitió la muerte. O sea, cuando se cometió el acto del pecado original, algo físico sucedió allí que transmitió la muerte al resto de la humanidad. Por eso dice, dice en el verso 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, aún en los que no hicieron lo que hizo Adán. Reinó la muerte aún en los que no hicieron lo que hizo Adán. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Pregúnteselo, porque la respuesta viene. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. La palabra transgresión viene del griego paraptoma, que se traduce como paso en falso, apartarse después de estar cerca. Dice, un lapsus o desviación de la verdad, un error, un deslizamiento. Dice, inclusive se puede traducir como hacer mal que puede ser relativamente inconsciente o no deliberado. De la transgresión que ocurrió allí. Está hablando de Adán y no de Eva. Ponga cuidado, porque ahí los dos tuvieron que ver algo ahí. Entonces, reinó la muerte. Entonces, volvemos al verso 12. La muerte pasó a todos los hombres. Entonces, la muerte no quedó porque si Adán y Eva pecaron de esta manera, y si fue por una desobediencia solamente a un mandamiento, ellos hubieran de repente procreado y hubieran muerto y las demás personas no hubieran muerto, porque no desobedecieron como ellos. O sea, por eso le digo, la muerte pasó a todos los hombres,
Algo sucedió físico que transmitió la muerte al resto de la humanidad y todavía se sigue transmitiendo. Todos los que nacemos vamos a la muerte, a la tumba. Nos puede atropellar un carro, nos puede dar una enfermedad, nos podemos morir de viejo, pero todos morimos. Como dice la misma Escritura, la misma Escritura en el verso 15, por el don, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿ven? Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pero su sangre tuvo que ser derramada. ¿Por qué tuvo que ser la sangre de una persona sin pecado? Piénselo, ¿por qué tuvo que derramarse la sangre de Jesucristo como precio para pagar por nuestra redención? Si la caída simplemente fue una desobediencia a un mandamiento, no. Ahí hubo desobediencia, pero hubo algo que sucedió que permitió que la muerte se transmitiera al resto de la humanidad. Fue un acto, algo que entró en la genética humana, ¿ven? Algo que entró en la genética del hombre, que de ahí en adelante reinó la muerte. Por eso dice, reinó la muerte, y sigue reinando en estos días. La gente se sigue muriendo, solo que tenemos un camino para evitarla, ¿ven? Y estamos hablando aquí de muerte física y muerte espiritual. Entonces, algo entró en la genética, fue algo que entró, un acto que permitió que entrara en la genética humana la muerte, que de allí en adelante ella fue la que reinó, y que entrara de allí en adelante, oiga esto, la tendencia, entre comillas, natural a hacer lo malo desde que uno nace. Como decía el apóstol Pablo, tengo una ley en mi mente, veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Eh? Entonces, también se transmitió esa tendencia desde que uno nace a hacer lo malo, a pecar. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, entonces todos tenemos que morir. Y les voy a leer ahí Romanos 5, 17. No, sí, ya se lo leí. Ya se lo leí. Reinó la muerte. Porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida. No se lo había leído. Romanos 5, verso 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, imagínense, de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces yo, no sé, yo creo que yo se lo leí. Ya se lo leí. Verso 5, capítulo 5, verso 17 de Romanos. Entonces, ahí hubo algo que permitió que se transmitiera el mal, o sea, esa tendencia natural que tenemos, que desde niños ya somos bebés de 4 o 5 años, ya estamos pegando mentiras. Tenemos la naturaleza a la desobediencia. Dice que la necedad está arraigada en el corazón del muchacho, pero la vara de corrección la hará apartar de él. O sea que tenemos siempre eso en nuestra carne, hay algo que fluye por nosotros que nos hace siempre tener esa inclinación al mal. Y eso es lo que pasa. Por eso fue que la sangre de Jesucristo, su muerte en el Calvario, tuvo que ser el precio a pagar por nuestra redención. Por lo que a Él le pertenecía, la raza humana que se perdió, Él pagó el precio de su sangre
porque hubo algo que transmitió. No fue una simple desobediencia a un mandamiento, como ya les dije. De otra manera, solamente que Jesús hubiera vivido 30 años 100% bajo la ley de Moisés, hubiera sido suficiente para pagar el precio. Pero no, Él tuvo que ser vituperado, tuvo que ser escupido, tuvo que ser maltratado, tuvo que ser azotado, tuvo que ser clavado en una cruz que Él mismo cargó subiendo la montaña del Gólgota. Bendito, bendito nuestro Señor. Entonces, Él tuvo que hacer eso porque hubo algo físico, esa muerte física de Cristo, ese derramamiento de la sangre, tuvo que suceder de esa manera porque hay algo físico que transmitió todo esto. Hizo que la muerte pasara a todos los hombres. Entonces, eso nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué entonces? Eso lo dije hace un rato. ¿Por qué pues el pecado pasó a toda generación cuando la palabra dice claramente que Dios castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la cuarta generación? Les voy a leer varios versículos y ustedes van a sacar sus conclusiones. Porque esa es la otra pregunta. ¿Por qué el pecado pasó a todas las generaciones habidas y por haber? Y todavía estamos en generación mortecina que muere. Mire cuántos miles de años han pasado desde la caída de Adán y Eva. ¿Por qué ese pecado pasó a todas las generaciones? Porque la ley de Dios, voy a empezar a hablar de las leyes de Dios aquí. Y voy a tocar ese punto acerca de la ley. Vamos a leer Éxodo capítulo 20, verso 5. Éxodo 20, capítulo 20, verso 5. Estoy luchando con el aguacero. Entonces dice la Escritura, dice la Biblia, y esto es una ley de Dios, ¿ok? Este es los 10 mandamientos, la ley de vida que vino desde el monte Oreb. Vamos al verso 4, para verlo en contexto. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y mire lo que dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces nos dice aquí Dios que Él visita o castiga la maldad de los padres, como Adán y Eva, que fueron los padres, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que Él aborrece. Éxodo 34, verso 7. Dice la Escritura que guarda, vamos al verso 6. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Piadoso, otro atributo de Dios. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Escuche la ley de Dios, hermano, no desprecien la ley de Dios. Estas palabras no pueden ser despreciadas. Seguimos adelante. Más palabra de Dios, Números 14, verso 18. Dice la Escritura: Jehová, tardo para la ira
y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuarta generación. Escuche, visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Deuteronomio capítulo 5, versículo 9, dice la Biblia: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ven, hermano, visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, una vez Dios le dijo a un rey, a Jehú, Segunda de Reyes 10, verso 30, le dijo Jehová a Jehú, rey de Israel, era en ese tiempo: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Y los hijos de Jehú no fueron buenos reyes. Los hijos de Jehú fueron reyes malvados, pero él le cumplió esa promesa. Y vemos el capítulo 15 del mismo libro, Segundo de Reyes, capítulo 15, verso 2. Se lo voy a leer, aquí lo tengo. No sé si es el capítulo 15, verso 2. Vamos a ver un momentito aquí. Sí, me equivoqué, hermano, es el verso 12. Entonces, miren lo que dice aquí. Este reinado de Azarías, que también dice que hizo lo recto, dice que hizo conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Porque acá, si nosotros retornamos al libro segundo de los Reyes, donde Dios habló con Jehú y le dijo que como él había ejecutado todo lo que había él hablado conforme a la casa de Acab, lo que estaba en su corazón, en el corazón de Dios, le prometió: tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Y en el verso 31 dijo: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam con que él había hecho pecar a Israel. O sea que no se cuidó de andar en la ley de Dios y siguió adorando los ídolos que puso Jeroboam, el primer rey que tuvo Israel cuando se dividió el imperio, el reinado. Pero cuando vamos al capítulo 15, verso 12, verso 11, vamos ahí, dice: los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová. Miren lo que dice: que había hablado a Jehú diciendo: tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así, dice la Escritura. O sea, que Dios visitó la justicia también de lo que hizo Jehú con la casa de Acab, que ejecutó todo lo que tenía que hacer con la casa de ese rey pagano y perverso. Y le prometió que hasta la cuarta generación sus hijos se sentarían en el trono. Y aquí en el versículo 12 del capítulo 15 de Segundo de Reyes, vemos cómo se cumple y dice: esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú diciendo:
tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Sucedió perfectamente como Dios dijo que tenía que suceder. Es más, el reinado de Zacarías, dice, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel. Jeroboam II era ese. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres, y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Pero hasta ahí llegó la cuarta generación de los hijos de Jehú, y Dios les permitió con toda y su maldad ser reyes en Israel. Entonces ahí llegó la cuarta generación después de Jehú, y ya entonces otros hombres comenzaron a reinar en Israel, en Samaria, en el reino dividido. No estamos hablando de Jerusalén, sino de Israel, no de Judá. Entonces, ¿por qué el pecado que cometió Adán y Eva, que cometieron ellos, pasó a todas las generaciones y la ley de Dios nos está diciendo que Él visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Lo que ellos hicieron se ha transmitido y todavía se transmite. Háganse esa pregunta. De eso se trata la pregunta que le estoy haciendo. ¿Por qué el pecado pasó a todas las generaciones cuando la palabra nos dice claramente que Dios visita el pecado de los padres en los hijos hasta la cuarta generación de los que le aborrecen? Él castiga el pecado de los padres en los hijos, imagínense, hasta la cuarta, tercera y cuarta. Mas sin embargo, lo que hizo Adán y Eva ha traspasado el pecado a toda la generación, y la muerte ha seguido reinando todo hasta que vino Jesucristo. ¿Ves? Que destruyó por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a decir, al diablo. O sea que ahí usted se da cuenta, el imperio de la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Qué fue? ¿Cuál fue tal iniquidad? ¿Cuál fue la iniquidad que hicieron Adán y Eva para que pasase a todas las generaciones hasta el futuro juicio? Porque aún después del milenio, Satanás saldrá a engañar a todas las naciones y habrá pecado y rebelión, y serán engañados y se levantarán contra el campamento de los santos, dice Apocalipsis. O sea que hasta allá todavía habrá pecado. ¿Ven? Esto es importante, hermano, que nosotros lo entendamos. Durante el milenio habrá gente natural también, gente que nace así como nacemos nosotros durante ese milenio, solo que ellos serán gobernados por Jesucristo y todos sus hijos escogidos, que serán hechos reyes y sacerdotes para su Dios. Y eso nos lleva a otra pregunta. Pero póngase a pensar, ¿qué fue lo que hizo Adán y Eva para que no llegase solo hasta la cuarta generación, como dice la ley de Dios, sino a todas las generaciones? Entonces eso nos lleva a una cuarta pregunta. ¿Por qué Dios escogió su propia sangre y no otra sustancia? Esto es otra pregunta que nos va acercando más al asunto. ¿Por qué Dios escogió su propia sangre y no otra sustancia? Para eso tenemos que ir a la ley de Dios de nuevo. Les voy a buscar los versículos. Voy a leer varios versículos que hablan de la ley, algo muy importante de la ley de Dios. Las leyes de Dios son eternas, hermanos. No menospreciemos la ley de Moisés. Jesucristo nos dio a nosotros y nos dijo algo, nos mostró un camino superior, donde dice: amarás, oísteis que fue dicho, amarás a tu hermano y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos. Él no estaba invalidando la ley, Él nos estaba dando la ley, una ley superior a la ley de Moisés a nosotros. No tenemos derecho a vengarnos por nuestra propia mano, porque así como son nuestros enemigos aquí en la tierra, nosotros también somos pecadores como ellos.
La justicia hay que dejársela a Dios. Y por eso el Señor nos mandó a poner la otra mejilla cuando nos golpean la mejilla derecha. Poner la otra mejilla. No resistir al que es malo. Amar a los que nos aborrecen. Bendecir a los que nos maldicen. Hacer bien a los que nos aborrecen, dice la Escritura. Porque nosotros somos iguales que ellos, nacidos en pecado. Morimos como ellos también. Así que no nos da Dios derecho a vengarnos por nuestra propia mano. Él nos trajo una ley espiritual superior, pero eso no invalida la ley, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo sea cumplido. No menosprecies la ley de Jehová de Moisés. No menosprecies la ley de Moisés, porque ella nos tiene revelaciones aquí. Así que voy a buscar los pasajes, que les voy a leer varios pasajes para que ustedes vean por qué. Una pregunta: ¿por qué Dios escogió su propia sangre y no otra sustancia, como el agua o otra cosa? ¿Por qué Dios escogió su propia sangre? ¿No? Porque nos han enseñado que la caída de toda la humanidad fue el resultado de comer o participar de un árbol literal. Entonces, tenemos que buscar unas escrituras porque nosotros vamos a salir de este engaño. Voy a buscar las escrituras. Mire, vamos a leer primeramente Levítico capítulo 3, verso 17. Bueno, aquí vamos a ver, no sé. Y es posible que nos vayamos a una cuarta parte, hermanos, que quizás no sea muy larga, pero vamos a seguir, vamos por 37 minutos aquí. No solo tengo una hora para cada parte. Entonces, piénselo bien, ¿por qué Dios escogió su propia sangre y no otra sustancia? ¿Por qué escogió sangre y no otra sustancia? Entonces, viajemos a través de la ley de Dios y primero leamos Hebreos, capítulo 9, versículo 22, donde dice la Escritura de la siguiente manera. Y dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso lo dice Hebreos, confirmando la ley de Dios. O sea que tenía que ser sangre, ¿ok? Y vamos a ver por qué, porque hay una ley que no le prestamos atención y no le damos la importancia que tiene, y cuando usted vea la ley esa, entonces usted se va a dar cuenta de cómo esto se va a ir abriendo poco a poco a los ojos de aquellos que tienen ojos para ver y a los oídos de los que tienen oídos para oír. Entonces, vamos a ir al libro de Levítico capítulo 3, verso 17. Y dicho sea de paso, esto es importante, ustedes sepan que en la ley de Moisés se habla de derramamiento de sangre pero por galones. Los que han leído la Biblia saben que todo el Antiguo Testamento está lleno de derramamiento de sangre de animales inocentes, miles de sacrificios de toda clase. Y en el libro de Levítico, que es donde están los sacrificios y todos los tipos de ofrendas y holocaustos y expiaciones que se hacían, es donde más se menciona la palabra sangre. 65 veces se menciona la palabra sangre en Levítico, ¿ok? Para que usted vea. Entonces, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dijo el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué Dios escogió esa sustancia, ¿ok? Esa sustancia y no otra. Porque como yo le dije, se nos han enseñado a nosotros, desde que somos niños, desde que teníamos la religión, la materia de la religión, porque en el tiempo mío, yo no sé ustedes, pero mi mamá cuando me puso en 6º grado, que vine de Estados Unidos, me puso en una escuela católica y ahí me enseñaron que
que lo que pasó fue que se comieron una fruta de un árbol. Entonces dice, o sea, vamos a ver qué dice la Escritura, porque nos han enseñado que la caída de toda la humanidad y que toda esta desgracia fue el resultado de comer o participar del fruto de un árbol literal, entre comillas. O sea que la fruta de un árbol literal, como decir un palo de guayaba o un palo de mango, fue lo que causó todo lo que hemos visto nosotros, toda la desgracia que hemos visto en este mundo, y que eso fue lo que produjo la caída de toda la humanidad, y que fue el resultado de eso. Entonces, si esto fue así, la redención debería venir, o sea, porque eso lo vamos a ver, porque eso es la ley de Dios. Por comer del fruto de otro árbol literal que Dios tenía que proveer porque su ley lo requiere así. Eso lo vamos a ver. Pero vamos a hablar de la sangre porque esa fue la sustancia que Dios reclamó para remitir todo pecado y fue la sustancia que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. La que Dios escogió para redimir al hombre. Dios escogió su propia sangre como sustancia y no otra. Vamos a ver si esto tiene sentido lo que nos han enseñado. Pero vámonos a Levítico 3:17. Estoy luchando con la lluvia, hermanos. Dice, miren la importancia de esto. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. ¿Ok? Vamos a seguir con Levítico. Levítico, capítulo 7, versos 26 y 27. Dice la Escritura, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Miren cómo los brujos y los santeros y los africanos comen sangre. Uno de ellos todos los días comen sangre de vaca. Bueno, seguimos. Sobre la sangre, miren esto, lo que habla de la sangre. Capítulo 17, verso 10 de Levítico. Oiga esto. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la tal persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Ahora escuche lo que voy a leer para que usted vea. O sea, Dios está exigiendo sangre. En este momento, en la ley, sangre de animales inocentes. ¿Ve? Y en el momento en que vino Jesucristo, la sangre de su propio Hijo, su propia sangre tuvo que derramar. Entonces dice, verso 11, oiga, porque la vida de la carne, oiga esto, la vida de la carne, en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. ¿Ven ustedes? La sangre es la sustancia que tiene que ser derramada para que haya expiación por la persona. Y Dios nos dio la sangre, aquí según la ley, para hacer expiación, hasta que llegara el momento en que naciera el Hijo de Dios con una sangre limpia, porque la sangre de estos animales era sangre animal, aunque era inocente, pero la sangre de Jesús era la sangre de Dios
totalmente limpia e inocente. Y esa fue la sustancia que Dios derramó en la cruz del Calvario y que tenía que derramarse para el perdón de todos los pecados. Si lo tienen clarito, hermano. Entonces el verso 14 dice, porque la vida de toda carne es su sangre. ¿Ven? La vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Entonces, si la vida de mi carne es mi sangre, si la vida de mi cuerpo es mi sangre y estoy inclinado al mal todo el tiempo, y Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo que nos da vida a este cuerpo de carne es la sangre. Hay un problema con la sangre. ¿Es lo que les quiero decir? Entonces, si fue un árbol literal, es que vamos a ver la ley, vamos a buscar bien la ley, vamos a ver la ley de Dios para que ustedes vean por qué tuvo que ser la sangre, y no hay otra cosa que pueda expiar el pecado del hombre, sino la sangre. Por eso Jesucristo derramó su sangre. Así que hágase la pregunta, ¿por qué Dios escogió su propia sangre? ¿Por qué fue eso? ¿Por qué no fue otra cosa? Y eso lo vamos ahora a ver, para que usted vea que no tiene sentido lo que nos han enseñado. Es una cosa totalmente satánica lo que nos han enseñado. No tiene absolutamente sentido y contradice las leyes de Dios lo que nos han enseñado. Acuérdese, solamente la sangre hace expiación, porque la vida de la carne en la sangre está. Y si tenemos vida pecaminosa, es porque hay algo que anda mal en nuestra sangre, porque nos morimos. La muerte ha reinado. ¿Ve? La sangre que se pudre. Entonces vamos a buscar otras leyes de Dios que es importante que usted sepa, y yo sé que ustedes la han escuchado. Aquí vamos a comprender, y esto les va a abrir ya el panorama, ¿ok? Para que ustedes vayan poco a poco caminando conmigo a través de esto. No ha sido fácil por esto de la lluvia intermitente, pero ahí vamos. Porque esto es un axioma. ¿Se acuerda del mensaje del axioma de Dios? Una axioma es una verdad innegable, que no hay manera de resistirla ni contradecirla. Es una verdad perfecta, incambiable. ¿Ok? Entonces, vamos a leer estas leyes. Porque la ley de Dios tiene que cumplirse. Él no quebranta su ley. Y la ley nos abre los ojos acerca de muchas cosas, porque ningún pueblo en el mundo tuvo una ley como la de Moisés. Era la única ley justa. Son las leyes de Dios para que el hombre viviera por ellas. Y la puso sobre el pueblo de Israel, para que Israel viviese por ella, lo cual no hizo, porque era imposible para el hombre cumplirla toda. Solo Jesucristo pudo hacerlo. Entonces comenzamos con el capítulo 21 de Éxodo. Escuche bien que esto es más sencillo, hermano, que ahora sí lo podemos entender. Éxodo 21, 23. Dice la Escritura, o vamos al 22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Y escuche esto, mas si hubiere muerte, entonces, oiga esto, pagarás, acuérdese, la vida de la carne en la sangre está, ¿ok? Nunca coman morcilla, nunca coman sangre. Los apóstoles en el Nuevo Testamento dijeron a los gentiles, ok, no guarden la ley, los preceptos de los mandamientos y las ordenanzas, pero no coman sangre ni tampoco ahogado.
no ahorque a sus pollos, degolle a sus gallinas y saque su sangre y derrame eso en tierra y se la come sin sangre. No coman sangre porque eso está escrito en la iglesia, en los Hechos de los Apóstoles. La iglesia fue ordenada por el Espíritu que no comieran sangre. Dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Amén. Bueno, y estoy sintiendo aquí que es el momento de abrir un poco más todo esto y voy a suspender esta tercera parte para iniciar la cuarta y última parte. Yo no puedo predecir estas cosas. He luchado mucho con la lluvia y estoy tratando de desmenuzar esto al máximo.